¿Qué pasaría si te dijera que uno de los libros más antiguos de la humanidad fue ocultado deliberadamente durante siglos? ¿Qué pensarías si supieras que existió un texto que hablaba de ángeles caídos, de gigantes que caminaron sobre la tierra, de conocimientos prohibidos entregados a los hombres, y de un juicio divino que aún no ha terminado? Un libro citado en la Biblia, respetado por antiguas culturas, pero eliminado del canon oficial. Hoy vamos a hablar del libro de Enoc. Un texto tan perturbador, tan revelador, que muchos creen que la Iglesia no quiere que lo leas. No porque sea falso, sino porque dice demasiado. Aquí se describe un mundo anterior al diluvio. Un tiempo en el que los cielos se abrieron. Y lo que descendió nunca debió hacerlo. Enoc, un hombre que, según la tradición, caminó con Dios, fue llevado a los cielos y regresó con visiones que desafían todo lo que creemos saber sobre la creación, el bien, el mal y nuestro verdadero origen. Durante siglos, este libro fue considerado herético, peligroso, incómodo. Sin embargo, fragmentos de su contenido sobrevivieron. Y hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos reales y manuscritos antiguos, sabemos que existió, que fue leído, y que fue temido. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría moderna. No es una invención reciente. Es una historia basada en textos antiguos reales, mencionados por autores bíblicos y conservados, contra todo pronóstico, hasta nuestros días. Pero te advierto algo. Una vez que escuches esta historia, ya no volverás a leer la Biblia de la misma manera. Si decides continuar, abre la primera página. El hombre que caminó con Dios. Antes del diluvio. Antes de Moisés. Antes incluso de que la historia tuviera memoria. Hubo un hombre llamado Enoc. No fue rey. No fue guerrero. No construyó imperios ni levantó ejércitos. Pero su nombre fue temido por los cielos. Según los textos antiguos, Enoc era el séptimo patriarca desde Adán. Un hombre justo en una época donde la humanidad comenzaba a corromperse. Mientras el mundo se hundía lentamente en la violencia y el caos, Enoc hizo algo que ningún otro hombre hizo jamás. Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Esa frase, breve y enigmática, es todo lo que la Biblia canónica se atreve a decir. Pero no es toda la verdad. Porque lo que ocurrió después no debía ser contado. El libro de Enoc, el texto prohibido, afirma que Enoc no murió. Fue elevado a los cielos, atravesó las esferas celestiales y contempló cosas que ningún humano estaba destinado a ver. Vio el orden secreto del universo. Vio los depósitos de las estrellas. Vio el lugar donde los ángeles son juzgados. Pero también vio algo más. Algo que explicaba por qué el mundo estaba a punto de ser destruido. Enoc fue llevado ante seres luminosos, descritos no como figuras etéreas y pacíficas, sino como entidades de poder aterrador, guardianes de leyes antiguas. Ellos le revelaron una verdad prohibida. El mal en la tierra no había comenzado con los hombres. Había comenzado en el cielo. Porque no todos los ángeles obedecieron. Y algunos descendieron. Enoc recibió la orden de escribir todo lo que veía, aunque sabía que ese conocimiento sería peligroso. Sus palabras no estaban destinadas a su tiempo, sino a generaciones futuras, como la nuestra. Pero justo cuando Enoc comienza a describir quiénes eran esos ángeles y qué hicieron al llegar a la tierra, el relato se vuelve más oscuro, más inquietante. Porque los que bajaron del cielo no vinieron en paz. Y en la siguiente página, Enoc les pondrá nombre. Los vigilantes que traicionaron al cielo. Enoc escribe que no eran simples ángeles. Se llamaban a sí mismos los vigilantes. Su misión original era observar a la humanidad, guiarla y proteger el orden divino. Habitaban en las alturas, entre las estrellas, jurando lealtad eterna al Creador. Pero algo cambió. Desde lo alto, los vigilantes comenzaron a desear lo que no les pertenecía.
Observaron a las hijas de los hombres y las codiciaron. No fue un acto impulsivo. Fue una conspiración celestial. 200 de ellos descendieron al monte Hermón. Y antes de cruzar el límite prohibido, hicieron un juramento. Un pacto del que no habría retorno. Su líder se llamaba Semiazá. Él fue quien pronunció las palabras que sellaron su condena. Si alguno se arrepiente, todos cargaremos con la culpa. Y así fue. Al unirse con las mujeres humanas, los vigilantes rompieron el equilibrio del mundo. Pero eso no fue lo peor. De esas uniones nacieron seres que no debían existir. Gigantes. Los Nepilim. Criaturas de tamaño colosal, fuerza descomunal y apetito insaciable. Devastaron la tierra, devoraron recursos, animales, y finalmente, a los propios hombres. La humanidad comenzó a desaparecer. Pero los vigilantes no se detuvieron ahí. Desobedeciendo otra ley sagrada, enseñaron conocimientos prohibidos. Armas de guerra, hechicería, astrología, manipulación de energías, lectura de estrellas, secretos de la vida y de la muerte. El mundo avanzó. Pero hacia la destrucción. Enoc vio todo esto. Y fue enviado con un mensaje imposible, anunciar el juicio a los propios ángeles. Ningún humano había hablado jamás en nombre de Dios contra los cielos. Pero Enoc lo haría. Sin embargo, cuando Enoc intenta advertirles, descubre algo aún más perturbador. Los vigilantes ya sabían que estaban condenados. En la siguiente página, los ángeles caídos suplican a Enoc que interceda por ellos. Y el cielo responde de una forma que nadie esperaba. El juicio de los ángeles caídos. Cuando Enoc se acercó a los vigilantes, no encontró seres orgullosos ni rebeldes. Encontró ángeles aterrados. Los mismos que habían desafiado al cielo ahora temblaban. Sabían que su tiempo se había agotado. El caos en la tierra era innegable, y la sangre clamaba desde el suelo. Semiazá y los demás se arrodillaron ante Enoc. No le pidieron poder. No le pidieron libertad. Le pidieron perdón. Escribe nuestra súplica y preséntala ante el Altísimo, le rogaron. Porque Enoc era el único humano que aún caminaba entre ambos mundos. Enoc aceptó. Elevó su oración y fue llevado nuevamente a los cielos. Allí contempló el trono de Dios, rodeado de fuego, cristal y luz insoportable. Los textos describen una escena tan majestuosa que Enoc apenas podía sostener la conciencia. Y entonces, la respuesta llegó. No fue misericordia. Fue sentencia. Los vigilantes no serían perdonados. Sus hijos serían destruidos. Y ellos serían encadenados en prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio final. El castigo fue ejecutado por arcángeles cuyos nombres aún resuenan con autoridad: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Uno por uno, los líderes caídos fueron apresados. Azazel fue arrojado a un desierto abrasador y cubierto de tinieblas. Otros fueron enterrados bajo montañas, encerrados en abismos, donde, según Enoc, aún permanecen. Pero la tierra ya estaba corrompida. Los Nepilim seguían devorando el mundo. El equilibrio estaba roto. Y la humanidad estaba al borde de la extinción. Fue entonces cuando Enoc escuchó una decisión final. Una decisión tan radical que cambiaría la historia para siempre. En la siguiente página, el cielo decreta el diluvio. Y Enoc descubre un secreto que conecta su historia con la de Noé. Y con el fin del mundo. El secreto del diluvio. El juicio contra los vigilantes no fue el final. Fue solo el comienzo. Desde los cielos, Enoc vio la tierra como nunca antes, cubierta de violencia, corrupción y sangre. Los Nepilim luchaban entre sí, devastando todo a su paso. Sus cuerpos eran enormes, pero sus espíritus, deformes. Entonces Dios habló de nuevo. La creación debía ser reiniciada. El castigo no solo caería sobre los gigantes, sino sobre toda la humanidad que había sido arrastrada por el conocimiento prohibido. El mundo sería purificado con agua. Un acto de destrucción y a la vez, de misericordia. El diluvio. Pero Enoc descubre algo que rara vez se menciona. El diluvio no fue solo para eliminar a los hombres, sino para borrar las huellas de los vigilantes.
Ciudades enteras construidas con saber celestial serían sumergidas. Artefactos, símbolos, conocimientos imposibles, desaparecerían bajo las aguas. Sin embargo, no todo sería destruido. Enoc es llevado a ver a un hombre justo, alguien que aún no entiende el peso de su destino, Noé. Un descendiente suyo. El único elegido para sobrevivir. Y aquí está el detalle inquietante. Enoc sabía del arca antes de que Noé la construyera. Los textos dicen que Enoc fue quien transmitió el conocimiento para preservar la vida, pero bajo una condición estricta. Nunca volver a cruzar los límites impuestos entre el cielo y la tierra. Cuando Enoc termina de escribir estas revelaciones, algo extraordinario ocurre. Él entiende que no verá el diluvio. Su misión ya estaba cumplida. Y entonces, tal como la Biblia lo dice, pero sin explicar cómo, Enoc es tomado por Dios, definitivamente. Pero su historia no termina ahí. Porque el libro de Enoc afirma que el juicio aún no ha concluido. Los ángeles caídos siguen encadenados. Los espíritus de los Nepilim, ahora demonios errantes, siguen vagando. Y un día, serán liberados. Una advertencia sobre el fin de los tiempos. ¿Y por qué este libro fue considerado demasiado peligroso para ser leído? La advertencia que no debía leerse. En los últimos escritos de Enoc, el tono cambia. Ya no describe lo que fue, sino lo que se acerca. El patriarca habla de un tiempo lejano, confuso, donde los hombres creerán haber conquistado el mundo, mientras repiten los mismos errores que provocaron el primer juicio. Un tiempo en el que el conocimiento avanzará rápido, pero la sabiduría no lo hará. Enoc escribe que los cielos volverán a agitarse. No con una nueva caída de ángeles, sino con el debilitamiento de las cadenas que los mantienen presos. Porque el castigo de los vigilantes no era eterno. Era temporal. Llegará una era, dice Enoc, en la que la humanidad volverá a jugar con fuerzas que no comprende. Buscará respuestas en las estrellas, abrirá puertas antiguas, reinterpretará símbolos olvidados, creyendo que todo es progreso. Pero Enoc advierte algo inquietante. Lo que fue encerrado, escuchará cuando sea llamado. Por eso, este libro fue temido. Porque no solo habla del pasado, sino del presente. Porque plantea una pregunta incómoda. ¿Y si muchas de las ideas que hoy consideramos modernas ya fueron enseñadas antes? ¿Y si el verdadero pecado no fue la desobediencia, sino recordar demasiado? Los antiguos líderes religiosos lo entendieron. El libro de Enoc no podía circular libremente. No porque destruyera la fe, sino porque obligaba a repensar. Así que fue apartado, copiado en secreto, conservado solo por unos pocos. Y aún así, sobrevivió. Fragmentos aparecieron siglos después. Manuscritos enterrados. Textos que confirmaban que Enoc nunca fue un mito. Pero su mensaje quedó incompleto para la mayoría. Aquí, Enoc deja de escribir. No porque no tenga más que decir, sino porque lo que sigue no debía ser leído todavía. Entenderemos por qué este libro sigue siendo peligroso hoy, y que parte de la historia aún no ha terminado. El eco del libro prohibido. El libro de Enoc termina sin una explosión, sin fuego descendiendo del cielo, sin un final cerrado. Y tal vez, ese sea el detalle más inquietante. Porque Enoc no escribe para su tiempo. Escribe para quienes leerán cuando el mundo vuelva a parecerse demasiado al de antes del diluvio. El texto no afirma que los ángeles caídos regresarán mañana, ni que los gigantes volverán a caminar entre nosotros. Lo que hace es algo mucho más incómodo. Nos obliga a mirar la historia como un ciclo. Una humanidad que avanza rápido. Un conocimiento que crece sin límites. Y una pregunta que siempre regresa. ¿Estamos preparados para lo que descubrimos? Tal vez por eso este libro fue apartado. No porque contradijera a la fe, sino porque la profundizaba de una manera peligrosa. Porque sugiere que el verdadero juicio no comienza en el cielo, sino en las decisiones humanas. El libro de Enoc no te dice qué creer. Solo te recuerda algo que los antiguos ya sabían. No todo conocimiento libera.
No toda verdad llega a tiempo. Y quizás, solo quizás, la razón por la que este libro sobrevivió oculto durante siglos no fue para revelar el pasado, sino para advertirnos del futuro. La pregunta final no es si Enoch decía la verdad. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con ella? Si quieres más historias prohibidas, textos antiguos y misterios reales que cambiaron la historia, suscríbete, activa la campana. Y recuerda, algunos libros no fueron prohibidos por ser falsos, sino por decir demasiado.